Tardes, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. El tema que están hablando, sí, yo creo que sería de gran ayuda para las autoridades que los empresarios le pongan una multa al empleador que lo dice la ley, señor. Lo dice la ley 80-20. La ley lo dice. Y así se cumple la ley, porque la ley lo establece. El 80-20 se está violando en todo lo que son el sector de construcción. Bueno, Luis José le recordaba que el primer violador de esa ley es el propio Estado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te habla el metro? No. Bueno, la verdad es que ustedes no recuerdan cuando se estaban construyendo los túneles de obras públicas. Que hubo unas deportaciones que y el ministro pidió, por favor, que detuvieran las deportaciones, porque él necesitaba mano de obra, el propio Estado. Ministro, eso ocurrió. Buenas tardes. En un sincero. Buenas tardes. Le escuchamos, hermano, adelante. Sí, yo quiero que los que están participando en el asunto de la deportación y esa cosa, si han averiguado, a ver si toda esa gente que son delivery en colmado, que están vendiendo porquería en la calle, que estarán dispuestos a trabajar construcción, a trabajar agricultura. Perfecto, gracias por su comentario. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, adelante. Adelante, Ramón. Oiga, yo apoyo al gobierno, hay que empezar y hay que ir ajustando el plan de acuerdo a las necesidades. ¿Por qué? Nosotros tenemos de 1844 entrando al diablo aquí y la mayor necesidad del pueblo, el reclamo de la sociedad, es que se regule eso y hay que empezar. En ninguna parte del mundo los ciudadanos andan como les da la gana, eso no es verdad. Hay que hacer que sean los empresarios que paguen los impuestos. Gracias, Ramón, por tu comentario. Buenas tardes. Sí, gracias, Pablo. Buenas tardes. Adelante, Valor. Sí, Pablo. Te escuchamos. Adelante. Sí, pero que el señor está en el aire, el otro todavía. No. Sí, buenas tardes, Pablo. Señor, lo que pasa es que usted... Desde Puerto Plata, Pablo, ¿cómo estás? Bien. Baje el volumen de su radio, por favor, o de su televisión. Ahora sí. Ahora. Te escuchamos. Yo soy de Puerto Plata y yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que Puerto Plata depende de andar mucho café, cacao y un sinnúmero de cosas más. Y yo te voy a decir algo. La mano de obra que existe en la mayoría de la agricultura, la piscicultura, todo aquí depende de los haitianos. Ahora bien, Pablo, también como digo una cosa, digo la otra. Caramba, no es justo que al Hospital Ricardo Limardo de nuestra ciudad, cuando un amigo el otro día de bajo económico tuvo que ir al hospital y habían de 37 parturientas a 36 o 35 que eran haitianas. Oye, Pablo, nos están quitando los hospitales, nos están quitando nuestras carreteras que pagamos bastante impuestos. Bueno, gracias por tu llamada, pero una aclaración. Perdón, por favor, el volumen, el volumen de su... recuerden bajar el volumen de sus aparatos. Al amigo decirle algo, esto es importante, señores, si aquí la mano de obra más pobre, los proletarios de esta sociedad son los haitianos, lo lógico es que a los hospitales públicos vayan los haitianos, porque el dominicano si puede truquear y ir a otro lugar, lo hace. Y si lo dejamos entrar, ¿qué vamos a hacer con ellos cuando no si trabajan legal? Y es un derecho que no se le puede negar a ningún ser humano. No, si buenas tardes. Entrar, el problema es eso. Claro, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escuchamos, adelante. Es grande a los dominicanos hablar de deportación y todo eso. Por lo menos yo vivo en Estados Unidos. Sí. Pero lo más grande es que solamente hablan de los haitianos. No hay que ver cuántos chinos, cuántos coreanos, cuántos colombianos hay en nuestro país y nadie habla de ellos, de deportación de ellos. Sí. No es que hay que regularizar nuestro país, porque hay que hacer un orden de inmigración para nuestro país. Eso es lo más importante de todo. Pero vamos a ver, si vamos a deportar a todo el mundo, porque en República Dominicana hay muchos chinos que no dan impuestos ni pagan nada,
no se nos pagan ni impuestos de ningún tipo de la Sí, gracias por su llamada. Una aclaración, el 96%, un momentito hermano, el 96% de los extranjeros residentes en la República Dominicana son de nacionalidad haitiana, con la agravante de que son los más pobres. Ahí entra el economicismo terrible. Y también aclararle al apreciado oyente que esos chinos probablemente se encuentran en estatus legal ya migratorio en República Dominicana. Los chinos. O no se sienten tanto. Buenas tardes. Buenas tardes. Un fraude. Buenas tardes. Le escuchamos. Sería bueno recordarle a ese radio oyente que llamó hace un minuto que los chinos le dan trabajo a los dominicanos, pero los haitianos le quitan el trabajo a los dominicanos. Bueno, eso es relativo. Pero bueno, gracias por su comentario. Buenas tardes. No es la visión, pero solo decirle, Pablo. Un momentito, hermano. Un momentito, por favor. Dime, solo decirle que el plan nacional es de regularización de extranjeros. Todos. Los haitianos se notan más porque son más, pero en esas filas hay alemanes, hay chinos, hay italianos, los hay. Repito. Los hemos visto, es de extranjeros. Repito, 9.6 y el de cada haitiano 10 no quita empleo. El haitiano, por una condición de pobreza y de falta de documento, acepta trabajar, quizás por menor precio. Claro. Pero no es como que lo quita. Para así que como nos entendamos no mejor, los dominicanos no le quitaron trabajo a los estadounidenses cuando en los años 50 y 60 fueron a trabajar a las factorías, ni las dominicanas le quitaron el trabajo a las españolas cuando fueron a trabajar en el servicio doméstico. Esas son necesidades que una sociedad tiene y que su ciudadanía, por razones X, eso es otro tema, no puede suplir. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, hermano, excúseme que le corté. Señor Pablo Martín. Maquini, le escuchamos. Sí. Adelante. Yo soy de las personas que pienso que las leyes se hicieron o se crearon fue para respetarse. Amén. Y usted como ha ido a cualquier otra parte del mundo, usted sabe que ellos tienen sus leyes. Entonces, ¿por qué en este país se le hace difícil hacer respetar las leyes? Eso se llama principio de autoridad perdida. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo están ustedes? Muy bien, le escuchamos, hermano. Su comentario. Adelante, Valor. Sí, Jesús de los Minas. Bien, Jesús. Sí, yo digo que la República Dominicana es un país pobre y pequeño. Nosotros no podemos tener tanta gente ilegal aquí. Este país es rico, pero pobremente administrado. ¿Quién fue la que dijo esa? Pues sí, adelante, la comunidad internacional. ¿Aló? Sí, le escuchamos, hermano. La comunidad internacional la más ataca a la República Dominicana, pero en Trinidad, Tobago, la Granadina, Jamaica, están sacando, oye, por los brazos, por casa, se meten y sacan los haitianos. Sí, una sola aclaración. Lo de sacar no es problema si se hace con el debido proceso y el debido respeto. Aquí absolutamente nadie está en contra de que los indocumentados o la gente que no tenga los papeles, lo que requiere la sociedad, el Estado Dominicano, sea sacado. El problema está en que usted no lo puede subir en la camiona y ir y tirarlo allá. Y si alguien no lo entiende bien, imagínese que su santa madre, hermano, esposa está en España, y de eso puedo hablar porque lo viví. De repente a ti te llaman porque está la pobre muchacha malpresa en el centro de Moratalá y no dejan que la familia hable con ella. Eso era la panacea con relación a la República Dominicana. ¿Y cómo protestamos nosotros en ese caso? Y lo que estamos diciendo es que se haga con la debida dignidad humana que merece cada ser humano que habita en esta tierra, y aparte de eso, que todo el que emigra de manera ilegal hacia un país sabe que tiene esa posibilidad de la deportación como consecuencia de esa acción. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escuchamos, adelante. Fíjese, yo he hablado con algunos extranjeros ilegales. Sí. Y algunos me dicen que están dispuestos a irse del país. Entonces yo entiendo que deberíamos darle un tiempo, comenzar primero con eso, porque ahí tenemos vehículos que dan para esa cuestión. El problema no es vehículos solamente, ¿no? Gracias por su llamada. Buenas tardes. Su comentario, por favor. Sobre quién le quita trabajo aquí. Mi vecina se operó, necesitaba alguien en su casa por 15 días para que la ayudaran. Buscó, ninguna de nuestros compatriota quiso. Tuvo que buscar a una extranjera, ahí la tiene trabajando por 15 días, creo que la va a dejar un tiempo más, pero nadie quiso ir a lavarle y a trapearle. Totalmente de acuerdo. Y si no, intente hacer una cisterna en el patio de su casa y luego hablamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, Valor. ¿Cómo están? Bien.
Le escuchamos. Pablo, mira, yo realmente estoy de acuerdo de que se hagan las deportaciones, pero lo que yo primero quiero es que el Estado Dominicano corrija el desorden que hay en la frontera. Correcto. De nada nos vale a nosotros mandar 3 guaguas y nos manden 8 de allá, los guardias que están allá o las autoridades que lo dejen pasar. Nos vamos a pasar la vida en este vaivén. Y gastar dinero en una ficción. Muy buen aporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escuchamos, hermano. Adelante, Valor. Yo pienso que el Estado primero debe regularizarse el mismo Estado, respetar las leyes y poner las leyes contra quien sea, haitiano, alemán, chino, con cualquiera que sea. Y dominicanos también. Sí, buenas tardes. Gracias por su llamada. Gracias, buenas tardes. Buenas. Algunos puntos que no he escuchado mencionar. Por favor. Primero, no solamente los haitianos manejan, no solamente vienen al país y están ilegales haitianos que no tienen educación y son pobres, sino que también hay personas muy preparadas. Por ejemplo, yo me muevo en el ambiente de turismo y son muchos los haitianos que ocupan posiciones porque están mejor preparados. Esta es una oportunidad para que el dominicano también decida prepararse para ocupar muchas de esas posiciones. Y otra cosa más es también un llamado a los mismos periodistas, a ustedes, los medios de comunicación, porque esto se va a aprovechar por nuestros competidores internacionales para entonces potencializar cualquier información mal manejada, y los primeros que generan esas malas informaciones son justamente los medios, que empiezan a hacer una publicidad completamente negativa que no nos ayuda. En lugar de apoyar al proceso, lo que hacen es convertir esto en todo un desorden publicitario y de noticias. Gracias por su aporte, aunque en eso la sugerencia es que usted consuma el producto periodístico que tenga credibilidad y seriedad, porque aquí medios, la libertad de expresión y de prensa garantiza. Sí, buenas tardes. Un momentito, hermano, que usted con 20 minutos y 2 pesos tiene un portal. Entonces, lo importante en el ejercicio del periodismo es la credibilidad, y que usted, señor ciudadano, consuma el medio de comunicación que usted considera que es un medio de comunicación que se respeta, porque aquí hay mucha gente que se queja de los medios de comunicación de que son pi, y además ahí dicen pi, pero entonces usted lo consume. No lo consuma, que la publicidad no va a llegar y va a ocurrir. Por eso hablábamos, por lo menos yo en mi comentario, hablaba de comunicación efectiva también, que la autoridad comunique, que diga cuáles son los requisitos, que diga cuál es el proceso, que diga las horas que se tiene, a quién deportar, cuándo, cómo, dónde, para entonces nosotros transmitir eso también. Hasta ahora, respecto a las deportaciones, la autoridad ha sido muy mutis, la autoridad no ha dicho de ese proceso. Sí, ya tenemos a Osmar Benítez, sí. Osmar. Sí. Buenas tardes. El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, ¿verdad? Buenas, Osmar. Sí, buenas. No, un momentito, hermano. Osmar Benítez. Sí, líder. Osmar Benítez, Junta Agroempresarial Dominicana. ¿Cómo estás, Osmar? Aquí en la lucha permanente, líder. Háblanos de la situación que se está presentando, que se habrá de presentar a partir de mañana, cuando se cumple la fecha, el límite. ¿Cuál es la situación actual y qué plantea la YAD ante este nuevo escenario? Bueno, lo que puedo indicarles a ustedes es lo que ya les he comunicado esta mañana a los medios que vieron en nuestra oficina, que es... nosotros tenemos que ser francos y decirnos siempre la verdad. Si no decimos la verdad entre nosotros, esto no tiene ningún sentido. La prensa pregunta, la repatriación de trabajadores haitianos tiene un impacto en la agricultura. La respuesta nuestra, sí tiene un impacto en la agricultura, porque la mano de obra haitiana se utiliza en la producción de alimentos en nuestra República Dominicana. Ahora bien, ¿cuántos trabajadores haitianos hay según las estadísticas oficiales? Según las estadísticas oficiales, en el país hay alrededor de 427.000 y 456.000 un momentito, trabajadores haitianos. Omar, no te muevas de donde estás y repítenos eso, por favor, que se afectó un poco la comunicación. Te escuchamos de nuevo. Sí, bueno, lo primero sí lo escucharon. La primera parte sí, la parte de las estadísticas ahora, las repítenos. Estadísticas oficiales hablan, hay 2 estadísticas. Una que dice 427.000 trabajadores, otros 456.000 trabajadores. Okay. Pues cualquiera de las dos. Para no discutir por Chile. Bien. De esa,
el sector agropecuario, ponle que emplee el 17-20%, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Desde el junio del 2011, cuando se aprobó y se publicó el reglamento de migración, de la ley de migración, que tomó 10 años publicarlo y aprobarlo, o menos años, pero 8 años también. Nosotros inmediatamente nos comunicamos con las autoridades de migración y comenzamos un programa de regularización de la mano de obra. Llegamos a regularizar cerca de 1.400, 1.500 trabajadores. Pero el problema en ese momento era que era costoso. Entonces, se trabajó y se bajó de unos 40.000 pesos por trabajador a unos 12.000 pesos. Luego de eso, el presidente de la República coge una petición de la sociedad, del país, de nosotros, y publica el Plan Nacional de Regularización de la Mano de Obra Extranjera en Condición Irregular, mediante el decreto 329, creo, de octubre del 2013. Ya había pasado 1 año y medio desde que se publicó el reglamento. En ese año y medio no hicimos un esfuerzo como debíamos haberlo hecho. Ni lo hicimos nosotros en el sector agropecuario, ni lo hizo ningún sector en el sector. El gobierno con eso, el presidente con eso, nos da un espacio adicional, nos da 1 año y medio adicional para iniciar el proceso de regularización. Pero toma una decisión, ¿cuál es? Que elimina el cobro de todo tipo de tasas que el gobierno pudiera cargar a esos Osmar, a ese proceso. Osmar, pero tomando en cuenta, lo hace gratis. Exacto. Le pedimos al gobierno haitiano que hiciera lo mismo, porque el gobierno haitiano todavía cobra $80 por el pasaporte. Osmar, sí, pero tomando en cuenta lo que nos describe, que ha sido un poco el proceso y de cómo se llega al plan, ¿cómo tú, como presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, el sector agropecuario es quizás el principal empleador junto al construcción? Principal empleador es el sector construcción. Son el segundo. Bueno, decía que ustedes junto al construcción son los principales empleadores de mano de obra extranjera, ilegal o legal. Ahora, hasta ahora, ¿cómo evalúas el plan? Y sobre todo, ¿hasta qué punto ustedes han colaborado? Mucha gente a mí se me ha acercado, haitianos básicamente, y me han dicho, bueno, es que mi empleador no me ha dado la carta porque mi empleador teme que con esa carta después yo vaya al Ministerio de Trabajo. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿Cómo han colaborado? ¿Cómo han ayudado? Mira, en el caso del sector agropecuario, nosotros lo que decidimos fue prácticamente asumir el costo del servicio. Ya al final, pero es gratuito. Al final, pero es gratuito, Osmar. Que pagar eran los 1.000 pesos por el combo que el gobierno haitiano anunció que por 1.000 pesos iba a dar el combo. El combo era el pasaporte, la cédula y el acta de nacimiento. Con eso, nosotros entramos en el plan de regularización que tiene 4 ejes. De los 4 ejes tú tenías que cumplir por lo menos 2 ejes de cada uno, o sea, 8 compromisos. Como veíamos que no avanzábamos mucho, porque es difícil conseguir toda esa documentación a la velocidad en el tiempo, entonces le pedimos al presidente y al gobierno que nos ayudara para nosotros hacer un esfuerzo extraordinario. El presidente dispuso, y así en una reunión encabezada por Gustavo Montalvo y Monchi Fadul en el Palacio, con todos los sectores de la economía allí presentes, el presidente nos avisaron que el gobierno flexibilizaba el proceso de 8 requisitos a uno solo. ¿Cuál era? El que cada ciudadano extranjero presentara por lo menos un documento de identidad. De su país de origen. Aún tuviera vencido, lo iban a aceptar. Y ahí vino el problema. Entonces, con eso lo que hacíamos era proceder a tomar los datos biométricos, o sea, las huellas dactilares y las fotografías. Y luego de eso, el que haga ese registro tiene entonces 45 días para completar los documentos. 45 días. Osmar, una cosa importante. Déjame darle un dato. Vamos a terminar de los 450,000, mal contado la cifra. Sí. Vamos a terminar, pues hay un nuevo, Pablo, hay un nuevo verbo ahora. Se llama biometrizar. Ay, Cervantes, no bebas. Eso es como aperturar, Dios mío. Más de 250,000, o sea, más del 50%. Sí. Vamos a terminar. Pero, déjeme decirle, el gobierno nuestro ha hecho un esfuerzo grande. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande. ¿Cuál es la mayor dificultad que hemos enfrentado?
es la falta de documentos. Tú no puedes regularizar a nadie que no te... Exactamente. Ahora, Osmar, una cosa importante, ¿qué tan grave es la dependencia del sector agropecuario y de algunos rubros de esa mano de obra? Vamos al plan hipotético de que sean sacados del país un porcentaje importante de la mano de obra indocumentada que ustedes necesitan para producir. ¿Qué posibilidad hay de eso? En algunos sectores llega hasta un 70%. El caso del banano, en algunos sectores llega hasta un 70%. 70%. En algunos sectores es menos de un 40%. Osmar, y en la línea noroeste de manera particular, que es donde se produce el banano en cantidades así tan significativas, ¿como qué por ciento usted cree? El censo más actualizado del país sobre eso. En el sector bananero trabajan 23.000 haitianos, 21.000 hombres y 2.000 mujeres. Un censo que acabamos de hacer ahora a final del año pasado. ¿Y como cuántos de esos 23.000 entiende usted que habrían depositado? El sector de la economía entera que más gente registró. Sí, vamos a estar registrando casi el 70% de 20.000 que son fijos. Estamos hablando de unos 14.000 que depositaron, que ya depositaron. Están biometrizados, discúlpeme el nuevo verbo. No, exacto. Y si están biometrizados, ya ese es el primer paso para decir que ya lo probamos. Con este recibo de la biometrización, con ese recibo lo hemos plastificado y ya la Guardia ha parado a algunos de esos trabajadores y cuando ellos le sacan el recibo, la Guardia lo deja seguir. Amén. Luis José. Osmar, para complementar la inquietud que planteaba Pablo McKinney sobre el impacto que tendría el inicio de este proceso, es decir, de deportación de extranjeros ilegales en la producción agrícola nacional, suponiendo que se ha avanzado bastante y que se ha logrado regularizar, por lo menos iniciar el proceso. Al margen de esas personas que no serían tocadas si ya están dentro del sistema, si se inician las deportaciones en el contexto actual conocido, ¿cuál sería el efecto real que tendría, por ejemplo, esa medida si se iniciara como parecería ser que se lo propone el gobierno? ¿Cuál sería el impacto en el sector agrícola? Saber que ya el sector ha comenzado a prepararse. Eso nos afecta. O sea, el negar que nos afecta es ser un sinvergüenza en este país. Nos afecta. Ahora, nosotros entendemos que a quien más afecta es al gobierno haitiano. ¿Por qué? Porque son remesas que van a dejar, son esta gente llegando allí sin empleos en Haití, gente en edad de trabajo. Es un problema social y político. ¿Y qué haría si llegan allá sin empleo y sin oportunidades? Lo que hemos hecho es comenzado a ir contratando mano de obra dominicana, buscando incentivos, buscando algún tipo de atractivo adicional. Nosotros entendemos que ahora debe venir un proceso de modernización, de avance más rápido de la agricultura para irse a un proceso menos dependiente de la mano de obra extranjera. Amén, amén. Osmar Benítez, muchísimas gracias, agradecido. Siempre estuvo accesible. Pablo, un abrazo a todos, a nivel ya, a todos. Hasta Osmar luego, Benítez de la Junta Agroempresarial Dominicana. La situación, señores, qué delicada es que en el último censo que se realizó en el país se estableció que solo en Punta Cana había más de 20.000 haitianos ilegales. Pero mire, este caso solo en Punta Cana y posiblemente ahí no se plantea ¿Y cómo se determinó que estaban ilegales? Miren, esto es un asunto de percepción que podemos discutirlo. 20.000 haitianos. Sí, pero 20.000 haitianos. La mayoría ilegales. Tú puedes eso es al ojo por ciento, pero lo que es objetivo, señores, es lo delicado de la situación, porque fíjense, Osmar destacó algo. Señores, a quien más le conviene, y los dominicanos saben mucho de eso, de que muchos haitianos estén en República Dominicana trabajando, y si es legal mucho mejor, es al Estado haitiano. Pues es un Estado tan fallido, tan incapaz, tan prácticamente inexistente, señores, que no es capaz de, ni siquiera porque es el beneficio para ellos recibir remesas, ni siquiera así es capaz de entregarle una sola documentación que le exige el gobierno dominicano, carajo, que es lo menos que un Estado puede exigir. Es que a muchas personas que le conviene del lado de Haití como país que Haití continúe en un caos, porque se enriquecen además de ese caos. Sí, pero la crítica esta es una crítica frontal, directa al Estado, al gobierno de la República de Haití. 412, cambio fuera.